La carretera frente a mí parecía extenderse infinitamente, una línea recta en medio de la nada, rodeada de montañas negras y árboles que formaban enormes sombras. Las estrellas en el cielo apenas iluminaban el camino, y la única luz que me guiaba provenía de los faros del camión. Hacía horas que no veía otro vehículo, ni un alma viva. Era el tipo de soledad que comenzaba a molestar. Intenté relajarme, pero el cansancio de los últimos viajes parecía haberse acumulado. Sabía que necesitaba parar para descansar en algún lugar. El GPS sugería un desvío, un atajo que acortaría varias horas de viaje. La ruta pasaba por una ciudad llamada Sombras del Valle, un nombre que nunca había escuchado antes. Había algo en esa sugerencia que me parecía extraño, pero estaba agotado. Tomé el desvío. Las luces de la ciudad aparecieron en el horizonte unos 30 minutos después. Lo primero que noté fue el silencio. Ningún sonido de vida urbana, ningún indicio de movimiento. La pequeña ciudad parecía sumida en una calma inquietante. Las luces de las casas y las farolas eran débiles, parpadeando como si estuvieran a punto de apagarse en cualquier momento. Entré en las calles principales, pasando por construcciones de madera antiguas, envejecidas, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Estacioné el camión cerca de lo que parecía ser una tienda de conveniencia. Apagué el motor y me quedé allí unos segundos, observando las calles desiertas. El aire estaba quieto, denso. Salí del camión, estirando las piernas en el asfalto frío. Miré alrededor, buscando alguna señal de vida, pero no había nadie. Ninguna alma caminaba por esas calles. Di unos pasos alejándome del camión, intentando convencerme de que estaba exagerando. Después de todo, solo era una pequeña ciudad. Necesitaba descansar, quizás hasta tomar un café. Pero en el fondo, algo me decía que debería haber seguido en la carretera. El silencio absoluto de esa ciudad comenzó a incomodarme de verdad. Caminé por las calles vacías con una sensación creciente de incomodidad. Las ventanas de las casas estaban todas cerradas, pero eso no era lo que me inquietaba. Había algo más. Parecía que, con cada paso, sentía ojos siguiéndome, como si, detrás de las cortinas sucias, alguien o algo me estuviera observando. La sensación de ser vigilado era casi física, pesada. La tienda de conveniencia estaba cerrada con llave, sin luz alguna, pero el cartel aún parpadeaba, iluminando débilmente la acera. Miré a mi alrededor, esperando ver algún movimiento. Un perro en la calle, una luz encendiéndose en alguna casa, pero todo permanecía inmóvil. Volví al camión con la intención de seguir adelante. Pero antes de entrar, sentí una brisa fría en mi rostro, llevando consigo un susurro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Mi corazón comenzó a acelerarse. Había algo mal allí, pero no sabía decir qué era. Tal vez era el cansancio. Aún así, el instinto me decía que no ignorara esa sensación. Decidí subirme al camión y salir de allí. No necesitaba otra ciudad fantasma en mi memoria. Subí a la cabina, respiré hondo y encendí el motor. El rugido del motor me trajo una sensación de alivio. Pero, tan pronto como metí la marcha y miré por el retrovisor, mi sangre se heló. En el reflejo, vi una figura oscura parada al lado del camión, en la acera de donde acababa de salir. No pude ver su rostro, pero estaba seguro de que la figura me estaba observando. Me giré rápidamente para mirar por la ventana, pero no había nada allí. La acera estaba vacía como antes. No podía haber imaginado eso, ¿verdad? Respiré hondo, intentando calmarme. Tal vez solo era nerviosismo, pero en ese momento algo me decía que no estaba solo y que de alguna manera esa ciudad estaba a punto de mostrar lo que realmente escondía. Intenté sacudirme esa sensación extraña, pero cuanto más tiempo permanecía en la ciudad, más aumentaba el malestar. Aceleré con todo, decidido a salir de allí lo antes posible. El motor rugió y los faros del camión atravesaron la densa oscuridad. El GPS mostraba el mismo camino de salida que utilicé para entrar, pero algo parecía fuera de lugar. Las calles, que antes eran simples y directas, ahora parecían torcerse, como si estuvieran cambiando.
Conduje durante varios minutos, pero los edificios de la ciudad seguían apareciendo a mi alrededor. No importaba por dónde pasara, siempre terminaba en el mismo lugar, la calle principal, donde había estacionado por primera vez. Reduje la velocidad del camión, sin poder creerlo. Eso no tenía el menor sentido. No podía estar andando en círculos. El GPS giraba sin parar, perdido. Miré por la ventana de nuevo, intentando encontrar algún punto de referencia. Fue entonces cuando me di cuenta de que las personas que estaban dentro de las casas ya no estaban allí. Ahora estaban afuera, paradas en las aceras. A lo largo de la calle, varias de estas figuras se quedaban allí, inmóviles, solo observándome. Mi estómago se encogió. No podía ver sus rostros, solo sombras largas, como si toda la ciudad se hubiera convertido en una audiencia silenciosa. De repente, mis ojos fueron al retrovisor, y allí estaba otra figura, parada justo en medio de la calle a pocos metros del camión. Parecía haber surgido de la nada, sin hacer ningún ruido, simplemente mirándome, completamente inmóvil. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Aparté la mirada y aceleré de nuevo, conduciendo por calles estrechas y callejones, intentando todo lo posible para encontrar una salida. Pero las calles seguían retorciéndose, llevándome de vuelta al mismo lugar. Estaba atrapado, como si la ciudad estuviera envolviéndome, manipulando el camino. Cada vez que miraba por el retrovisor, aparecían más figuras a lo lejos, siempre paradas, siempre observándome. La sensación de que algo estaba terriblemente mal alcanzó su punto máximo cuando me di cuenta de que, por más que intentara alejarme, las figuras siempre estaban a la misma distancia. No se movían, pero de alguna manera parecían estar siempre cerca, solo esperando el momento adecuado para actuar. El sudor corría por mi frente y mi corazón latía desbocado. Ya no sabía que era real. El motor del camión comenzó a fallar y las luces del tablero parpadeaban, como si el propio vehículo estuviera cediendo ante aquella situación extraña. Estaba rodeado. No importaba cuánto intentara escapar. Esa ciudad no me dejaría salir. Y en lo más profundo de mí, una parte comenzó a aceptar que ya no tenía el control. Mi respiración se aceleraba y sentía que mi corazón iba a explotar. Aquello no podía ser real. Era como si la ciudad tuviera vida propia, distorsionando todo a mi alrededor y jugando conmigo. Las figuras seguían apareciendo, siempre a la misma distancia, inmóviles pero imposibles de evitar. Las calles, que antes eran simples, ahora parecían un laberinto, llevándome de vuelta al mismo lugar, como si Serra dos Ventos me hubiera tragado y no quisiera dejarme salir. Necesitaba escapar, necesitaba. Frené el camión bruscamente en medio de una calle estrecha, salté de la cabina y comencé a correr. El aire estaba pesado y frío, casi como si el ambiente quisiera asfixiarme. Mis botas hacían ruido en el asfalto, resonando en el silencio aterrador de la ciudad. Cuando giré la esquina, parecía que las figuras en las aceras me seguían con la mirada. Nunca se movían, pero sentía el peso de todas sus miradas. Corrí por calles y callejones, esperando encontrar una salida. Pero los edificios a mi alrededor parecían cerrarse, y las calles se doblaban en ángulos extraños, llevándome de vuelta al mismo punto. La desesperación crecía dentro de mí, como un nudo que apretaba cada vez más. Era como si estuviera atrapado en un círculo, siempre volviendo al mismo lugar. Pero entonces, algo cambió. Al acercarme a una calle que parecía ser la salida, vislumbré lo que parecía ser el final de la pesadilla, la carretera que conducía fuera de la ciudad. Mis pies aceleraron, la esperanza volvió con fuerza, pero al llegar cerca, mi cuerpo se paralizó. La carretera simplemente terminaba. Era como si la ciudad hubiera decidido que no me dejaría salir. Frente a mí, solo había un abismo, una oscuridad total que parecía llamarme. Me giré rápidamente, presa del pánico de nuevo. Las figuras estaban más cerca ahora. La distancia ya no era una garantía de seguridad. Estaban por todas partes, inmóviles, rodeándome como si fueran los guardianes de esa ciudad. Grité,
implorando ayuda, pero todo lo que escuché fue el silencio asfixiante de Serra dos Ventos. Corrí de vuelta al camión, casi cayendo de tan desesperado. El miedo me consumía. Estaba atrapado, sin duda. No importaba cuánto intentara escapar. La ciudad me había atrapado. Arranqué el motor de nuevo, intentando mantener la calma. Pero, al mirar por los espejos, me di cuenta de que el número de figuras seguía creciendo. Estaban cada vez más cerca, formando un círculo a mi alrededor. Solo estaban esperando el momento adecuado. Mis manos temblaban en el volante y el sudor corría por mi frente. No tenía cómo escapar. Todo a mi alrededor estaba colapsando y en ese momento entendí que, no importaba lo que hiciera, Sombras del Valle ya me había atrapado. No había más salida. Me senté en el asiento del camión, todavía con las manos temblando. El motor ronroneaba suavemente, pero el sonido que antes me traía algo de consuelo ahora parecía distante, inútil. Las figuras estaban más cerca, y aunque no podía ver sus rostros, sabía que me estaban mirando. El aire dentro de la cabina estaba pesado, casi sofocante, como si la propia ciudad me estuviera aplastando. Lentamente, sin prisa, miré el tablero. La luz del GPS parpadeaba frenéticamente, incapaz de encontrar cualquier ruta. Ya no había forma de escapar, y como si respondiera a mis pensamientos, el motor comenzó a fallar. Apreté el acelerador, pero el sonido del motor se fue apagando hasta que el camión se detuvo por completo. El silencio que siguió fue total, interrumpido solo por el latido de mi corazón en mis oídos. Estaba acorralado. Las figuras estaban aún más cerca, formando un círculo alrededor del camión, paradas, solo observándome. La desesperación se transformó en puro miedo. Apreté el volante con fuerza, esperando que el motor volviera a la vida, que algo me sacara de allí. Pero la certeza de que la ciudad ya me había capturado se apoderó de mí. Ya no tenía el control. Fue entonces cuando escuché el radio. Primero, un leve siseo, luego, un susurro suave, casi imperceptible, que hizo que se me erizara la piel. La voz decía mi nombre, bajo, insistente, como un eco distante. Intenté apagar el radio, pero seguía encendido, repitiendo mi nombre una y otra vez. El sonido era perturbador, como si viniera desde el interior de mi cabeza. Sabía que eso no podía ser real, pero entonces el siseo se intensificó y una risa baja llenó el aire, densa y fría. Miré a mi alrededor, desesperado, pero las figuras seguían inmóviles. Solo esperaban, como si supieran algo que yo aún no comprendía. El miedo ahora era asfixiante. Me estaban cazando, y la ciudad se estaba divirtiendo con el juego. El radio continuaba con ese susurro perturbador, y la risa, ahora más fuerte, parecía disfrutar de mi desesperación. El aire a mi alrededor estaba tan denso que apenas podía respirar. Las figuras permanecían inmóviles, pero sentía que el tiempo se estaba acabando. Algo dentro de mí gritaba que tenía que salir de allí. Pero, ¿a dónde? El camión estaba muerto. Las calles se cerraban a mi alrededor y en el fondo sabía que ya no había escapatoria. Miré una última vez por el retrovisor, y entonces todo cobró sentido. Vi algo que me paralizó. Yo estaba allí, dentro de una de las casas, parado detrás de una ventana, observándome a mí mismo. Mis ojos, o los ojos de esa versión de mí, estaban vacíos, sin vida. El camionero atrapado detrás del vidrio me miraba en silencio, sin expresión. Sentí que mi cuerpo temblaba, como si algo invisible estuviera tirando de mí. Me giré rápidamente, esperando ver la calle vacía, pero las figuras ahora rodeaban la cabina, sus sombras cayendo sobre el camión. Seguían inmóviles, pero su presencia era sofocante, como si el peso de toda la ciudad estuviera sobre mí. Cuando miré de nuevo al espejo, el reflejo de la ventana había desaparecido. Ya no estaba en el camión. Yo era uno de ellos, una de las figuras atrapadas, condenada a observar a otros llegar, intentar escapar y fracasar como yo lo había hecho. La ciudad me había devorado, había tomado mi alma y ahora era parte de ese ciclo interminable. Serra dos Ventos me tenía por completo y sabía que el próximo viajero
pronto llegaría. Descubre una ciudad donde ilusiones y espíritus acechan, capturando a aquellos que se pierden en sus instintos. Muchos ya han pasado por aquí, y algunos jamás se fueron. Suscríbete y sigue estas envolventes historias de terror cotidiano en nuestro canal.